conocíamos toda la meditación, ¿no? La meditación tiene más de 2000 años, ¿no? Desde que se creó la meditación justamente allá muy milenario, pero este término de mindfulness tiene apenas un promedio de 2 décadas, hace 2 décadas promedio que aparece esta nueva terminología, que en el español el mindfulness es atención plena, conciencia plena, ¿no? Y justamente las características que se trabaja la meditación. La técnica de meditación te ayuda a que aprendas tú a observar mejor, a describir mejor, a actuar, a estar más presente en el momento, vivir el momento presente y fundamentalmente a no enjuiciar, que muchas personas constantemente enjuiciamos. Por eso el mindfulness es una práctica para cultivar la atención, a mejorar nuestros niveles de atención. Es un proceso psicológico también porque lo hacemos en forma consciente, ¿no? Con los ejercicios. Y este mindfulness es un constructo teórico, como decíamos, ya viene ya desde más de 2000 años, pero en las últimas 2 décadas esto es lo que se ha generado por un grupo de especialistas y es un componente el mindfulness de las terapias de tercera generación. ¿No? Las terapias de tercera generación recién aparecen en la década de los 90, ¿no? En nuestro país. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal? Les habla Renato de Fuente de Agua Viva. Hay un problema. Justamente una de las primeras publicaciones a nivel mundial sobre el trabajo de mindfulness, ¿no? Por eso está considerado acá en la década de los 90. Por eso se describe como una ciencia centrada en el presente, no elaborativa y no enjuiciadora, en la cual cada pensamiento, sentimiento, sensación surge en el campo atencional, ¿no? Para trabajar la atención. El doctor Cabas justamente es uno de los primeros a nivel mundial que empieza a trabajar ya en mindfulness, ¿no? La atención plena. Justamente la mindfulness, como dice acá, es una manera de mantener la atención centrada en un objeto, ¿no? Por un periodo de tiempo teóricamente ilimitado, ¿no? Ya cuando uno practica el mindfulness, hay trabajos de mindfulness de 3 minutos, cuando uno está iniciándose, 5 minutos, y conforme va teniendo más práctica y más dominio, ya puede trabajar el mindfulness, puede hacer ejercicios de más de 30 minutos, 40 minutos, ya conforme tenga más práctica y puedas aprender esta herramienta terapéutica. Justamente, ¿por qué el mindfulness es importante en el trabajo en la prevención de recaídas? ¿Por qué es importante y por qué los autores trabajaron justamente esta técnica del mindfulness para trabajar la prevención de recaídas? Porque sabemos que los pacientes con problemas de adicciones, ¿no? Con problemas de adicciones, son personas que son personas impulsivas, pierden el control fácilmente, explotan fácilmente, es decir, se dejan llevar por sus emociones. Una persona que está en consumo activo, una persona adicta, él o ella, generalmente es una persona que reacciona automáticamente, rápidamente, como lo llamamos acá, justamente el mindfulness por eso es opuesto a funcionar en piloto automático, ¿no? El piloto automático es aquella persona que reacciona rápidamente ante un problema.
Y generalmente la respuesta es inadecuada, que es volver a consumir. Consume porque no sabe manejar sus emociones, no sabe manejar las situaciones, y una forma de aplacar esa situación no es volviendo a consumir. Entonces el mindfulness va a ayudar justamente a esa forma de reaccionar, como se llama piloto automático en el adicto o en la adicta. Muy bien. Justamente, ¿no? El mindfulness justamente es para trabajar ese piloto automático, que es las personas que rápidamente pueden reaccionar para consumir. Bien. Entonces, justamente el mindfulness va a ayudar a eso, ¿no? A trabajar las personas que tienen problemas de reacción fácilmente para consumir. Por eso dice, mediante el mindfulness se consigue romper ese proceso vital del piloto automático, ¿no? Que la persona recae fácilmente. Y ahí el vehículo para el mindfulness justamente es eso, ¿no? Mediante la meditación formal, que es la antigua, ¿no? Antes hay dos formas de meditación. Una meditación formal, que es la meditación donde la persona está en un lugar quieto, sin bulla, en silencio, sin un objeto. Es la meditación tradicional, que antes se emplearon hace más de 2000 años y durante muchos años. Y la meditación informal, que es justamente el mindfulness, porque tú lo puedes hacer estando despierto, estando en tu cuarto, caminando hacia tu trabajo, caminando en el parque, tomando tu desayuno en el momento, estando en tu trabajo. Tú puedes practicar el mindfulness en cualquier momento del día. Esta es una cuestión diferente a la meditación tradicional. Entonces, el mindfulness lo puedes practicar en un ambiente público, en un momento determinado, y no hay esa formalidad que era la meditación tradicional, ¿no? Y el mindfulness, ¿no? ¿Por qué es importante el mindfulness? Y hay los estudios científicos de que cuál es el justamente
los cambios que se obtienen en las investigaciones. Uno de los primeros investigadores fue el doctor Siegel, ¿no? Justamente en su libro Cerebro y Mindfulness, que nos dicen justamente qué cosas está viéndose en los estudios ya a nivel cerebral con la práctica del mindfulness, ¿no? Como dice acá el doctor Siegel, la conciencia plena es una forma de experiencia que parece fomentar la plasticidad neuronal. Imagínense, el mindfulness va a permitir la plasticidad neuronal, ¿no? Con las técnicas que se va a trabajar. Eso es lo maravilloso del mindfulness, se obtiene cambios a nivel neuronal, como bien dice el doctor Siegel. Y justamente acá está en el cerebro, ¿no? ¿Cuál es la parte cuando uno hace trabajo del ejercicio mindfulness, cuáles son las partes que están probadas científicamente que se obtiene un cambio en la plasticidad neuronal? Son las regiones prefrontales. Estas áreas, las regiones prefrontales, justamente el área media, anterior, todas estas zonas, con la práctica del mindfulness obtiene un cambio, ¿no? Se ha visto ya en las evidencias científicas que hay un cambio, por eso es tan importante la práctica ya en las últimas décadas en todos los centros terapéuticos a nivel mundial y ahora en el país, ¿no? Bastante que deben practicar todas las personas sin excepción, practicar el mindfulness porque va a ayudar a cosas, ¿no? Muy positivas en el ser humano. Justamente acá está, ¿no? Ahí los estudios científicos nos hablan que las áreas prefrontales, ¿no? Que son las áreas que van a dedicarse a la autoobservación y van a trabajarse bastante con el mindfulness, por eso esas áreas, las áreas prefrontales son fundamentales para la conciencia plena, ¿no? Para la práctica del mindfulness y la autoobservación y la comunicación social. Y ese es uno de los centros muy importantes en el cerebro. Entonces, es básicamente en estos centros, en las áreas prefrontales, donde funciona el mindfulness, ¿no? Se han hecho ya estudios de investigación, ¿no? Hace muchos años que se dan cuenta de la importancia de dónde, qué parte del cerebro se consigue ayuda con el trabajo del mindfulness. ¿Y qué mecanismos psicoterapéuticos va a ayudar el mindfulness, no? Se han hecho también ya trabajos de investigación. Hay varios mecanismos psicoterapéuticos, ¿no? Uno de ellos es que la persona va a ayudar a tener una mejor exposición, es decir, la persona va a poder exponerse mejor con sus, ¿no? A nivel interno, con lo que vive la persona a nivel interno, consigo mismo, a través del mindfulness, vas a tener una mejor autointrospección, te va a ayudar a tener una relajación, a ayudar a superar tu tensión, porque nosotros constantemente estamos bajo estrés. El mindfulness va a ayudarte a tener una mejor relajación. Otro que va a ayudar a tener un mejor cambio cognitivo, ¿no? Practicando el mindfulness vas a tener un mejor cambio cognitivo, es decir, va a mejorar tu forma de pensar, cómo piensas tú. Las personas que eran muy impulsivas, ¿no? En piloto automático, con el mindfulness van a tener una manera más adecuada de ver los problemas. Ya su pensamiento no va a ser tan impulsivo, tan automático, ¿no? Por eso es importante el mindfulness. Otro mecanismo psicoterapéutico, el mindfulness va a ayudar a trabajar la aceptación, ¿no? La aceptación. Aceptando el dolor, aceptando tus pensamientos, aceptando tus impulsos, ¿no? Tan poderoso es el mindfulness. Otro es la autoobservación, es decir, la capacidad de tú observarte, tú personalmente, va a ayudarte personalmente a que puedas tener una mejor respuesta de afrontamiento ante un problema en general. Y lo que sabemos todos del mindfulness, ¿no? Que empezó hace 2000 años, la meditación. Es algo interno, personal, ¿no? Que va a ayudar a trabajar justamente todo tu organismo, ¿no? Practicando el mindfulness, ¿no? Una es la meditación. Trabajas todo tu cuerpo en general, ¿no? Esos son los mecanismos psicoterapéuticos practicando, ¿no? El mindfulness. Y ahora vamos a ver un poco ya, de una manera más objetiva, los beneficios que hemos visto, ¿no? Que el mindfulness se logra. A nivel físico, la persona que practica mindfulness va a mejorar su sistema inmunológico, inmunitario, es decir, va a estar más preparado frente a los problemas inmunológicos que tenemos nosotros, ¿no? Actualmente, ¿no? Porque hay estudios que confirman eso.
Y por eso físicamente va a producir una vitalidad. Vas a sentirte físicamente más relajado, físicamente vas a estar mejor. Una persona que practica mindfulness a una persona que no lo practica. Físicamente vas a estar mejor en ese aspecto. A nivel mental, ¿no? A nivel mental, de tu mente, a nivel cognitivo, la persona que practica mindfulness va a permitir llegar a captar mejor la realidad en general, ¿no? De la vida en general. Va a tener mejor concentración, concentrarse mejor en lo que está haciendo, va a estar más calmado, va a tener más paciencia, va a tener más serenidad y más claridad. Todos esos beneficios que te trae, ¿no? Practicando el mindfulness. A nivel emocional, la persona va a tener más empatía, va a ser más empático para poder conversar con sus semejantes, va a tener un mejor equilibrio emocional, va a favorecer tus estados de ánimo más positivos, ¿no? Aquella persona que era renegona, refunfuñona, más negativo, más pesimista, practicando el mindfulness va a mejorar sus estados de ánimo más positivos en general. Y por lo cual va a tener una mejor capacidad de hacer frente a sus emociones y situaciones negativas, ¿no? El ejercicio del mindfulness. Y a nivel relacional, es decir, con el medio externo en general, la práctica de mindfulness, ¿no? Va a ayudarte de alguna manera, vas a aprender a tener una mejor relación con tu mundo, con tus compañeros, a nivel laboral, en tu vida familiar, en tu trabajo, en tu relación ¿no? Con las personas con las que convives, porque va a fomentar que tengas más respeto y amor hacia la otra persona, aumenta eso, fomenta el respeto y va a favorecer una relación sana entre los individuos, ¿no? En general, con la práctica del mindfulness, porque vas a tener más empatía, ¿no? Tu empatía va a aumentar con la práctica del mindfulness y también tu equilibrio emocional. Excelente, ¿no? Por eso es importante el mindfulness. Bien, viendo esto un poco, la parte fundamental del mindfulness, ahora quiero compartir con ustedes un pequeño taller de prevención en recaídas desde un modelo cognitivo-conductual solamente para las familias, ¿no? Hay varios tipos de talleres en prevención recaídas para las familias, hay muchos tipos de talleres, y este es un taller breve nomás, en 4 sesiones, para que se pueda trabajar desde el punto de vista cognitivo-conductual, que es un modelo básico con las familias, ¿no? ¿Cuáles son? Este taller es para las familias que están en un programa de tratamiento, que están con sus residentes en el programa, ¿no? El tiempo de duración es 1:30 nomás, son 4 sesiones, algo breve, para trabajar solamente prevención en recaídas, ¿no? Son uno de los tantos talleres que se puede trabajar con las familias, ¿no? Acá en la primera sesión, más que todo, la presentación e importancia de las familias que están asistiendo al programa de prevención recaídas, ¿no? Es decir, las familias se presentan en el grupo con el terapeuta y el objetivo es la presentación de cada familia y conocer el motivo por el cual la familia está en el grupo, porque está más seguro un familiar, un hijo, un esposo, una pareja en el programa terapéutico, ¿no? Y cómo ve el programa de tratamiento, ¿no? Cada familiar, y en qué medida cree que el programa de prevención de recaídas va a ayudar a mejorar y darle mejores oportunidades al paciente, al consultante y también a la familia, ¿no? Para conocer un poco, ¿no? Qué es lo que sabe la familia sobre el programa, que es un programa de prevención de recaídas, ¿no? Entonces se presenta a cada familia y el terapeuta al final da las pautas de lo que va a ser este taller, ¿no? Ya en la segunda sesión, desde este modelo, el terapeuta tiene que manejar lo que es el modelo transteorético del cambio, ¿no? De Prochaska y Clemente. Acuérdense, ¿no? Lo que ya hemos hecho, trabajamos en terapia, ustedes saben, este es el modelo más explicativo en el proceso del consumo, ¿no? De la adicción, ¿no? Prochaska y Clemente ya hace muchos años crearon este modelo transteorético, son 3, ¿no? Bajo este modelo, y acá están cómo se ve el cambio, ¿no? Desde precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, ¿no? Entonces a la familia le explica que el tratamiento en sí en general no es lineal, ¿no? Sino de alguna manera, ¿no? La recuperación
sino es un proceso la recuperación, y en esa recuperación también se puede presentar las recaídas, como pasa y vemos en la práctica, ¿no? Hay personas que al segundo intento de tratamiento no han vuelto a consumir. Hay algunas personas que han ingresado a un tratamiento única vez y siguen muchos años en abstinencia, en recuperación. Hay otros que han tenido un intento, 2 intentos o 3 intentos para recién mantenerse en abstinencia y ya están muchos años y a lo largo de su vida. Entonces, este modelo transterapéutico se le explica un poco a la familia para que ellos conozcan sobre cómo es el proceso de recuperación, ¿no? Y las etapas en ese modelo. Entonces, para esto también se va a presentar, aparte de presentar el modelo, en esta segunda sesión se les enseña cuáles son los síntomas ya más evidentes que pueden anticipar una recaída, ¿no? Ya hay, como vamos a ya. Por favor, ¿podría apagar su micrófono? Los objetivos de esta sesión es justamente presentar el modelo, Prochalsis Clemente a las familias, y el otro en esta sesión es familiarizar ya con aquellas situaciones que pueden anticipar una recaída. Es decir, una recaída, siempre le digo a todas las familias, cuando hago terapia de grupo. Buenas noches, disculpe, no se escucha la clase. Por favor, ¿podría apagar su micrófono? Hay problemas de audio, no se escucha. Sí, ¿puedes apagar tu micrófono? ¿Sí? ¿Me escuchan bien los demás, no? Sí, se escucha claro. De repente del compañero su audio. Sí, su micrófono del compañero, hay un problema en su equipo, más seguro. Sí, doctor, firme se escucha. Sí, apaga su micrófono nomás, gracias. Y otra cosa fundamental, le digo, es las familias, ¿no? Las familias la recaída no se da en ese momento que uno recae, no el día determinado, sino la recaída se da antes. Yo siempre le digo cuando hago las terapias a las familias y a los residentes, hay una recaída previa al consumo mismo, ¿no? De una sustancia psicoactiva o de una adicción tecnológica. La recaída puede ser una recaída conductual, puede presentarse antes una recaída emocional, puede presentarse antes una recaída cognitiva o de pensamiento, y también ahora puede presentarse una recaída espiritual. Entonces, la persona, el residente, tiene que conocer en qué momento se está dando inicio de su recaída, ¿no? Y en las familias, acá en la terapia se explica, hay algunas situaciones que pueden anticipar una recaída, y se les enseña alguna de esas situaciones que podría anticipar una recaída de su familiar, que está en un programa terapéutico. De alguna manera esta persona ya está llegando a la casa, está en una etapa pre-reinserción, o ya puede ser que esté de alta en su programa, ya está reinsertando en su hogar nuevamente. Y acá se le enseña en este apéndice, hay algunos antecedentes comunes a una recaída, ¿no? Hay algunas personas, no son todos los antecedentes previos a una recaída, pero se les enseña, hay algunos antecedentes comunes, y luego a la familia también se le dice, ¿y ustedes qué otros antecedentes encontraron en su hijo, en su familiar, antes que recaiga, ¿no? Un antecedente puede ser que esta persona empiece a transgredir pequeños límites que se impuso durante la primera fase de la abstinencia. Por ejemplo, ¿cuál es uno de esos límites? Empezar a manejar mucho dinero. Sabemos que el dinero es una situación de mucho riesgo, el dinero, y hay que tener cuidado al comienzo que estás haciendo tu proceso de recuperación. De un momento a otro la persona no deja de hacer deportes, el deporte es importante, o quién sabe, se aboca más a trabajar mucho más. Hay personas que antes de recaer empiezan a trabajar mucho más dedican a estar trabajando que estar cuidando su salud, su familia, ¿no? Algunos de esos antecedentes. Otro antecedente es que la persona, él o ella, habla de que ya no tiene problemas, ¿no? Que no hay ningún problema, ha superado su problema de adicción. Inclusive habla o dice a sus compañeros que puedo consumir, quién sabe, un poco de alcohol sin un problema. Es decir, se está dando sus justificaciones, ya está empezando a pensar o decir estas justificaciones previas a una recaída. Otras personas pueden empezar a aparecer comportamientos relacionados con el consumo, es decir, están empezando a hacer comportamientos como cuando estaban en etapa de consumo activo. ¿Cuáles eran? Llegaban tarde a la casa, ya no empiezan a responder el teléfono, al celular, ya no se cuidan de su higiene,
tienen problemas en su alimentación, empiezan a descuidarse, no es como una persona que estuviera en consumo, ¿no? Pero todavía la persona no está en consumo, pero ya hay un comportamiento previo, como se dice acá. Entonces, hay familias que van a decir, sí, el psicólogo, sí recuerdo que eso pasaba a mi hijo, mi pareja, mi hermano. O otro antecedente fundamental, como dice acá, la persona empieza a callarse más de lo normal. Ya no habla de sus dificultades o preocupaciones, no se sienta con la familia a participar. Este es un antecedente que pasan la mayoría de las personas previa a la recaída, que dice acá, como dice esto, empiezan a callarse, es decir, no hablan de sus dificultades a la familia o al terapeuta. Cuando tiene su cita de control con el terapeuta, le preguntamos, ¿cómo estás? Él o ella dice, estoy bien, no pasa nada, todo estoy tranquilo, pero no dice la verdad. Nosotros lo conocemos los terapeutas como negación, es decir, no está siendo sincero con el programa, con su terapeuta, y tampoco no está siendo sincero en general consigo mismo. Entonces ya estos son algunos antecedentes previos a una recaída. Y a la familia se le dice, ¿y ustedes qué otros antecedentes descubrieron antes de que su hijo o su hija volviera a recaer a consumir? Entonces la familia van a participar ahí en el grupo y algunos van a decir, esto sucedió en mi caso con mi hijo o con mi pareja. Entonces el objetivo de esta sesión es justamente conocer, como dice acá, estos antecedentes. En la tercera sesión, ¿qué debo hacer cuando mi familia está en peligro? Es decir, cuando él está en un peligro inminente de recaída, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? En este corto taller. Cuando la familia detecte esos pequeños cambios, deberán actuar de una forma rápida, ¿sí o no? Dar una solución, ¿no? Y esas soluciones, ¿cuáles son? Que la familia tiene que aprender a pedir ayuda inmediatamente. Cuando uno detecta esas situaciones antecedentes, debe pedir ayuda, hablar con otra familia, buscar al médico, al terapeuta, al programa, ¿no? Ante ese riesgo de situaciones. Por eso en esta sesión el objetivo es que entender que no, como dicen, no vale solamente detectar señales relacionadas con las recaídas, ¿no? Que la familia ya lo detectó, sino que debe hacer algo, es decir, buscar una solución. Entonces se le pide a la familia que busque esas posibles soluciones y deben estar ya preparados ante una situación, ¿no?, de emergencia. Ya qué actividades, qué soluciones pueden hacer la familia. De esa manera termina esta tercera sesión. Y la cuarta sesión ya es presentación de estrategias de afrontamiento frente a esas situaciones de riesgo. ¿Qué estrategias de afrontamiento cada familia puede presentar, qué puede realizar? Por eso se les pide a cada uno de ellos que presente esa lista a su familia para que lo debatan entre ellos y lleguen a un compromiso mutuo sobre qué se debe hacer cuando se está en riesgo de recaída, de manera que quede constancia del trabajo realizado. Es decir, ante esta situación, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que debe hacer la persona, ¿no? La familia, ante una situación evidente de recaída? ¿Qué alternativas tiene que tener la familia? Entonces ya la familia tiene que tener teléfono del programa, teléfono del terapeuta, llamar a alguien del programa, comunicarse con la familia ante una situación evidente de recaída, para evitar justamente la recaída, ¿no? De esa manera. Por eso los objetivos es exponer a esa lista de alternativas ante una situación de riesgo y explicar esa importancia, que es importante ya tomar esas alternativas ante una situación evidente de recaída, ¿no? De esa manera se puede, ¿no? Se puede evitar una recaída de un familiar en un programa de tratamiento. Entonces, de esa manera se cierra esta sesión breve, ¿no?, de prevención a recaídas. Es una de las muchas talleres de prevención a recaídas que yo he realizado, y solamente he querido hoy día compartir este tipo de taller breve para las familias. Bien. Ahora vamos a ver el tema justamente de la sesión de la clase de hoy día, que es el MBRP. No son las siglas en inglés, que es prevención a recaídas basadas en mindfulness. Como ustedes, ¿no?, hace un momento hemos visto qué es realmente el mindfulness, cuáles son los beneficios del mindfulness y por qué es importante el mindfulness en el programa de prevención de recaídas, ¿no? Como sabemos, ¿no?, la persona adicta se caracteriza porque tiene una baja aceptación, ¿no? Totalmente. El mindfulness va a ayudar a que mejore tu aceptación en general ante la vida.
La persona adicta, su conciencia está alterada totalmente, ¿no? El mindfulness va a ayudar a que tenga una conciencia más plena, más compasiva. La persona adicta evita el malestar, por eso vuelve a consumir, ¿no? No sabe manejar el malestar, la frustración, las emociones negativas, ¿no? En general, y por eso la mayoría de veces consume. El mindfulness te va a ayudar a aprender a estar con ese malestar, a no huir, a no escapar del malestar, sino a no aprender a convivir con ese malestar propio del ser humano. Otro, el adicto, la adicta, le gusta aferrarse a su bienestar, ¿no? Hay, de alguna manera es buscar ese reforzamiento positivo, ¿no? Buscar ese placer que le ayuda, ese bienestar, entre comillas, ¿no? Que genera el consumir. El mindfulness te va a ayudar a aprender a, como dice acá, saborear, soltarla, aprender a vivir y a disfrutar de la vida sanamente, ¿no? Sin necesidad de un químico, de una sustancia. La persona en adicción vive un automaltrato permanentemente, ¿no? Por su vida adictiva. El mindfulness te va a ayudar a que aprendas a tener mejor autocuidado de ti mismo y una autocompasión, es importante. Entonces, ¿qué enfoques terapéuticos utilizan mindfulness? ¿No? Acá están los enfoques terapéuticos que se utilizan mindfulness a nivel mundial. El primero es justamente el mindfulness basados en la reducción del estrés, que son estas las siglas, ¿no? En MBSR, en el estrés. Ahí empezó el trabajo del mindfulness para ayudar a trabajar eso. Luego también el mindfulness se utiliza como una terapia netamente cognitiva, ¿no? Para trabajar, que se llama el MBCT. Y lo que vamos a ver hoy día es justamente el mindfulness para la prevención de recaídas, que se conocen, son las siglas MBRP, ¿no? Las siglas en inglés. Pero también hay mindfulness también hay otros autores que trabajan el mindfulness para la autocompasión. Ahí están las siglas, ¿no? MSC. Y también las terapias de tercera generación. Yo soy terapeuta AC, también se utiliza el mindfulness, y también los terapeutas DBT también está dentro de ellos el mindfulness. ¿Bien? ¿Alguien ha ingresado? ¿No? Bien. Entonces, esos son los enfoques terapéuticos que se utilizan en el mindfulness. ¿Y cuáles son los fundamentos para que ustedes, vamos a ver hoy día, se basó para crear este modelo el programa de prevención requerida basadas en mindfulness? Acá están dos autores principales. El primero que vimos hace un momento, ¿no se acuerdan? En lo que es mindfulness, Kabat, en la década del 90, que fue uno de los primeros autores americanos que trabajó el mindfulness, ¿no? Su famoso libro Atención Plena. Y después otro autor, ¿no? Los autores Siegel, Williams y Tisdale, ya en la década de 2000, trabajaron el mindfulness para trabajar justamente a nivel de terapia cognitiva. Y esos dos grandes autores precedieron antes, justamente aquí está Alan Marlatt. Alan Marlatt es uno de los grandes pioneros que acuñó por primera vez la palabra prevención de recaídas. Antes de la década de los 80 no había prevención de recaídas. El doctor Marlatt, que ya falleció, es el que acuñó esa palabra, prevención de recaídas. Y a partir de Alan Marlatt, ya todos los programas terapéuticos es importante dentro de sus módulos trabajar la prevención de recaídas. Y Alan Marlatt creó el protocolo, lo que hoy día ustedes van a aprender, algunos van a conocer un poco más de experiencia, el protocolo de prevención de recaídas. Fue el primer autor que propuso este protocolo de prevención de recaídas justamente con su otro colega Dale, ¿no? En el año 2006. ¿Qué debe incluir el programa de prevención de recaídas, ¿no? Basados en mindfulness? Es parte del modelo de Marlatt, ¿no? Que es fundamental. En el modelo de Marlatt, en uno de los, cuando yo he explicado un momento ya un trabajo y ya la capacitación en el modelo de prevención de recaídas desde Marlatt, lo más importante de este modelo es que deben identificarse los antecedentes personales, ¿no? Antecedentes personales que tiene y es importante para el programa de prevención de recaídas conocer los SAR. SAR son situaciones de alto riesgo, porque cada persona tiene sus situaciones de alto riesgo. Entonces es importante que el consultante, el cliente, el paciente debe conocer ya
cuando hacemos el programa, cuáles son sus situaciones de alto riesgo que podrían generar una posible recaída. Y una vez conocido esa situación de alto riesgo, se trabaja habilidades prácticas para poder superar, ¿no?, parte del modelo Marlatt, esas situaciones de alto riesgo, que son técnicas cognitivas conductuales. ¿En qué va a ayudar el mindfulness? Justamente el mindfulness va a ayudar a que como dice acá, va a incremento del darse cuenta, a tener una mejor observación con la práctica de la atención consciente a la atención plena. Y el mindfulness va a ayudar a un cambio en su forma de relacionar la situación interna, es decir, mis pensamientos y mis emociones, con las situaciones externas. De esa manera te va a tener un mejor control ante los problemas de la vida diaria y más que todo ante una situación alta riesgo de recaída, ¿no? Me va a ayudar el programa de justamente prevención de recaídas, el MBRP. Y acá está justamente, ¿no?, el libro inicial de Alan Marlatt, justamente con otros autores, que es la terapia, ¿no?, justamente la prevención de recaídas basadas en el mindfulness, ¿no?, que escribió el doctor Marlatt con otros 2 autores. Y es el pionero que trabajó la prevención de recaídas y introdujo el mindfulness. Justamente dice, esta técnica el cliente se va a enseñar para conocer, a etiquetar las sensaciones internas, sus preocupaciones cognitivas correspondientes a un deseo urgente de consumo, ¿no? Esto te va a ayudar a trabajar esos momentos de consumo, de deseo fuerte, cómo superar eso. Hay ejercicios, unas técnicas que enseñan en el taller que vamos a ver a continuación de prevención de recaída, y a fortalecer esa actitud de desapego. El foco está en identificar y aceptar el deseo de consumo, ¿no?, sin huir, sin escapar, sino aprenderlo a aceptar, y con el mindfulness te va a ayudar a que tengas un mejor control de la situación. La focalización en el momento, estar focalizado en el momento presente. El mindfulness te va a ayudar a observar y aceptar ese distrés asociado con el craving, ¿no?, el deseo de consumir. Y hay unas estrategias de afrontamiento. El mindfulness, como dice acá, el programa de prevención de recaídas basado en mindfulness es contraposición al estado de mindfulness. La adicción es considerado un meaningless en inglés, es decir, la persona que vive en adicción no tiene conciencia, porque es más, actúa como piloto automático, es decir, no piensa, no medita mucho, sino es impulsivo, se deja llevar por sus emociones, las situaciones que tiene, se estresa demasiado rápidamente y consume. Y por lo cual la persona dice, la única forma de escapar del estrés y la ansiedad que tiene es consumiendo. Aunque sabemos que hay también situaciones, ¿no?, de placer por la cual la persona consume, ¿no? Como decimos, hay un reforzamiento negativo que es el estrés y la ansiedad y todos los problemas emocionales, y también hay un reforzamiento positivo que origina que vuelva uno el consumo. Por eso la meditación, lo que se va a trabajar en este programa, va a aumentar la conciencia y el cultivo del estado de mindfulness, ¿no?, para trabajar eso. Y el MBRP, ¿no?, se va a trabajar la exposición a esos pensamientos negativos, porque la persona que está con problemas de riesgo va a tener pensamientos negativos, emociones negativas, sensaciones negativas, ansias físicas, ¿no? Justamente el programa de MBRP, o sea, el programa de prevención de recaídas, va a ayudar a promover la desensibilización y la aceptación de esos pensamientos y emociones no deseadas. Va a ayudar ese programa. Y esta prevención, dice, de respuestas puede ayudar también a extinguir, ¿no?, este programa con el mindfulness, a extinguir la respuesta operante que fue aprendida por razonamiento negativo, que se escape de los efectos negativos. Ayuda, ¿no? Es decir, la persona con la práctica del mindfulness, el programa de prevención de recaídas, justamente ya, como se dice, los estudios, ya la persona va a aprender a superar y no va a escapar, huir o va a necesitar consumir para salir de ese malestar, practicando el mindfulness y el programa mismo que vamos a ver a continuación en el taller. Y Marlatt, que decía que la meditación puede actuar como una forma, lo que somos los terapeutas, de un contracondicionamiento. O sea, la meditación misma en sí
La práctica del mindfulness va a ser una forma de contracondicionamiento en el cual este estado de conciencia y relajación va a reemplazar esos reforzamientos positivos y negativos asociados al consumo. El adicto, la adicta consume desde un modelo, ¿no?, de reforzamiento positivo, es decir, buscando cosas agradables para el consumo, y también por un reforzamiento negativo, ¿no?, queriendo evitar ese malestar, huyendo de esas situaciones negativas. Entonces, la práctica de la meditación, el mindfulness, de alguna manera va a actuar como un contracondicionamiento, de alguna manera va a ayudar a que estos problemas que el adicto o la adicta tiene como causantes, ¿no?, como posibilidades para consumo, ya no sean necesarios. Y el programa tiene, como dice acá, finalidad buscar que las personas encuentren sus propios medios y la forma de hacer frente a esos impulsos o craving por consumir, de manera que adopten otras alternativas, ¿no? Ese es el objetivo del programa de prevención de recaída. Acá hay una bonita frase, ¿no?, que he querido poner, lo que es de Víctor Frank, ¿no? Víctor Frank, un famoso terapeuta, y su frase que dice Víctor Frank, dice: entre un estímulo y una respuesta, ¿no?, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. O sea, la persona tiene la oportunidad de elegir entre ese estímulo y esa respuesta, ¿no? Hay un espacio, y en nuestra respuesta se encuentra ese crecimiento hacia la libertad. Si es que yo doy una respuesta adecuada, pone de manifiesto la posible ventana de intervención que ofrece el mindfulness. El mindfulness, justamente, la práctica del mindfulness incrementa la conciencia de este espacio y crea la oportunidad de responder hábilmente en vez de reaccionar automáticamente ante una situación de riesgo. Por eso dice, el programa de prevención de recaída basado en mindfulness cultiva la habilidad de pensar, de observar la experiencia y utilizar más tu conciencia plena, la atención plena, le llaman otros, ante esas situaciones que presentes. Es fundamental, por eso, enseñar el mindfulness a toda persona que es un programa terapéutico, y más si está en las fases finales previas a prealta, y va a ayudar a que tengas esa conciencia, como dice, entre esos momentos, ¿no? Si tú practicas mindfulness, tienes un buen manejo, trabajo interno, vas a poder tener una mejor respuesta, es decir, evitar una recaída. Vamos a ver el programa del mindfulness, el taller de mindfulness. Son 7 sesiones, ¿no? Hay algunos que son 5 sesiones, ahora son otros 7 sesiones, generalmente son 7 sesiones el taller. ¿Qué nos vamos a aprender en estas 7 sesiones? La primera sesión dice así: se inicia, soy consciente de la recaída, es el título, ¿no? Se inicia el taller con la presentación del concepto de piloto automático, dice. Porque sabemos, piloto automático es la persona que rápidamente toma decisiones alteradas, impulsivas y consume. Y la implicación que tiene el no darse cuenta, ¿no? Este estado está muy relacionado con proceso de recaída. Todas las personas que están en recaída actúan de una manera como un piloto automático. No piensan, ¿no? No disciernen, ¿no?, antes de tomar una decisión. Para ello se enseña el ejercicio de la PASA, del ejercicio con pasas, tal como explicó al comienzo el autor, el creador Kabat-Zinn, en el año 90. Vamos a ver ese apéndice, ¿no?, como qué es el ejercicio con pasas. A continuación, también en esta primera sesión se enseña con el residente en grupo o en forma personal qué es atención plena, ¿no? Una cuestión muy breve, objetiva. Y por último, se expone la relevancia de prestar atención a los cambios en nuestro cuerpo, porque a menudo los deseos, impulsos hacia el consumo se manifiestan de forma física, ¿sí o no? Cuando estás con deseo de consumo, físicamente se ve, la persona físicamente se ve. Para enseñar eso, acá se termina haciendo ya un primer ejercicio de meditación formal que se llama la exploración corporal, ¿no? Un ejercicio de exploración corporal que también se enseña en esta primera sesión del taller al consultante, al residente. Y si se le pide que eso, si está en el programa terapéutico, que practique cuando está un momento a solas, un momento en su cuarto antes de dormir, y si está en su casa, ya está en su casa, ha salido el programa, un programa ambulatorio, que lo practique cada día, este ejercicio que hoy día, iniciando el taller, se le va a enseñar. Por eso los objetivos en esta primera sesión de inicio es
¿Qué es el piloto automático? No sabemos qué son esas reacciones inmediatas que tiene la persona equivocadas y que llevan a consumir. ¿Qué es el mindfulness, no? Vamos a ver acá una definición corta y ya la exploración corporal, ¿no? De un ejercicio para que ellos aprendan a tomar conciencia de lo que implica el mindfulness. Acá está ya el ejercicio con pasas. ¿Qué es el ejercicio con pasas? Le decimos así al cliente, al consultante o al grupo. Vamos a pasarnos, dice, unos objetos. Dice, acércate y toma 2 o 3 en la palma de tu mano. Entonces ahí en el consultorio o al hacer el grupo, el terapeuta tiene que tener, si está con una persona, 2 o 3 objetos. Si está en grupo hay 8, 10, 12, tiene que tener más objetos, ¿no? Por lo menos para que luego se les pida que escoja, ¿no? Si nos dividimos en grupos. Dice, ahora me gustaría invitarte a que eligieras uno de esos objetos y que de la forma que mejor puedas pongas tu atención en ese objeto durante los próximos minutos. Primero podrías darte cuenta simplemente del objeto que cogiste. ¿No hay algo en ese objeto particular que te llame la atención? A veces pone una manzana, una fruta, un objeto, ¿no? Que no sea una fruta. La elección del terapeuta. Ahora observe ese objeto atentamente como si nunca hubieras visto antes es nada semejante. Pon toda tu atención para observarlo, tal vez cogiéndolo con la mano, observándolo con todas sus cualidades. Puedes sentir su textura entre tus dedos, apreciar su color, sus caras, así como su forma única. También podrías ser consciente de los pensamientos que estás teniendo acerca de ese objeto o sobre el ejercicio, ¿no? Podrás notar algún sentimiento de agrado o desagrado por el ejercicio. Cuando lo hagas, simplemente vuelve a centrar tu atención en el objeto, ¿no? Hay personas a veces no se centran un momento en el ejercicio. También puedes colocártelo bajo tu nariz, olerlo, percibiendo su olor. Incluso podrías llevarlo a tu oído y apretarlo un poco para comprobar si suena algo. Generalmente se eligen frutas, ¿no? Objetos de frutas para hacer estos ejercicios, ¿no? Por lo que se está diciendo en el taller. Ese es el ejercicio con pasas, ¿no? Para que ellos aprendan a reconocer eso, ¿no? A darse cuenta. El otro es definición de mindfulness, ¿no? Parte de la sesión, ¿qué es el mindfulness, no? Una forma de definición, como dice Kabat-Zinn, es el mindfulness significa prestar atención de una manera particular, ya sea de forma intencionada, al momento presente y sin juzgar nada. Ese es mindfulness, una manera muy breve de definición. Y acá está el ejercicio de exploración corporal, uno de los ejercicios mindfulness que se va a enseñar en esta primera sesión y de alguna manera se va a enseñar en alguna de las sesiones siguientes del taller, que cuando saben el apéndice, exploración corporal. Es lo que quién sabe ustedes han practicado un momento y existen, ¿no? Varios tipos. Se dice acá al cliente, al consultante que cierre sus ojos, si está en terapia individual o si está en terapia de grupo, se dice a todos cierren sus ojos y escuchen atentamente lo que le voy a decir, ¿no? Es así el ejercicio. Cierra tus ojos lentamente, relájate y centra tu atención en la respiración. Cuando estés relajado, dirige tu atención a las sensaciones físicas. Con cada respiración te relajas un poco más, tomando más contacto entre tu cuerpo y el suelo. El objetivo de este ejercicio no es cambiar nada, sino que seas lo más consciente posible de cualquier sensación que experimentes. Si tu mente divaga, simplemente conduce de nuevo a tu cuerpo. Comenzaremos con los pies. Dice, lleva tu atención hacia los pies, centra en tu pie izquierdo. Percibe todas las sensaciones que te llegan desde esa parte del cuerpo, calor, frío, hormigueo. Luego pasa a tu pie derecho y percibe esas sensaciones, quizás contrarias a la de tu pie izquierdo. Sea amable con esas sensaciones, percíbelas tal cual son, como sensaciones de tu propio cuerpo. Cuando estés listo, siente tu respiración entrando en tus pulmones y luego bajando hasta tus pies. Después siente cómo sube hasta tus pulmones. Cuando estés listo, lleva tu atención a las rodillas. Detecta lo mejor que puedas todas las sensaciones de esa zona, enviando tu respiración a cada zona mientras vas subiendo por tu pierna. Una vez más, si hay zonas donde te resulte difícil detectar las sensaciones, siéntelas todo lo que te sea posible. A través de este ejercicio, la mente inevitablemente va a ir vagando lejos de la respiración y de tu cuerpo de vez en cuando. Le decimos, es completamente normal, es lo que hacen las mentes. Cuando te des cuenta de eso, observa dónde se ha ido tu mente y luego, con amabilidad, devuelve la atención otra vez a tu cuerpo, concentra otra vez.
Si sientes dolor o malestar en cualquiera de esas zonas, hazte consciente de eso y practica el enviar ahí tu respiración, dejando que tus sensaciones sean tal cual son. Ahora conduce tu conciencia a tus muslos. Muy bien. Ahora conduce tu conciencia a tus muslos, luego a las caderas y cintura. Siente tu peso sobre el suelo. Ahora traslada tu abdomen. Siente cómo sube y baja con cada respiración. Si observas que tus pensamientos están vagando o si te distraes o te sientes inquieto, simplemente percíbelo. Está bien, simplemente conduce de nuevo a tu atención hacia las sensaciones de tu cuerpo. Dirige ahora tu atención al brazo derecho y a los dedos de tu mano derecha. Percibe cualquier sensación, incluso la necesidad de tener que moverlos. Observa si hay algún dedo que no puedes percibir como los demás. Luego dirige tu atención a la mano izquierda y tus dedos de la mano izquierda. Siéntelos, percíbelos. Deja que tu atención se dirija hacia el cuello. Siente tu tensión. Luego lleva tu atención a la nuca. Observa si puedes sentir el pelo de tu cabeza. Percibe el oído izquierdo y luego el derecho. Ahora la frente. Ahora, después de haber escaneado así todo tu cuerpo, porque es el término de escáner corporal, este ejercicio, dedica unos minutos a tomar conciencia de tu cuerpo como una totalidad y de la respiración fluyendo libre dentro y fuera de tu cuerpo. Luego, amablemente, mientras aún mantienes la conciencia de tu cuerpo, cuando estés listo, tal vez, ¿no?, moviendo un poco tu cuerpo, abriendo y cerrando los dedos de manos y pies, o estirándote con cuidado, permite que tus ojos se abran y tu conciencia incluya la habitación y el lugar donde estás, ¿no? Se hace con los ojos cerrados. Este es el ejercicio del escáner corporal, ¿no? Uno de los ejercicios más conocidos en Mindfulness. De esta manera se introduce en el grupo y con esta sesión de lo que va a ayudar el Mindfulness. Bien, esa es la sesión número 1, se cierra y luego, ¿no?, si estás con tu paciente, el consultante a solas, podemos hacer el feedback. ¿Cómo le pareció? ¿Cómo se sintió en el taller? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué experiencias puede comentar? Y en grupo también se pide el comentario de los integrantes del grupo, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver la sesión 2 del taller, que son desencadenantes y deseos ya. ¿Cómo se trabaja acá? Esta sesión se va a centrar más que todo en el reconocimiento de los desencadenantes y presenta justamente la práctica de experimentarlos, esos desencadenantes, sin reaccionar de manera automática, ¿no? Como es el típico, la persona que está en consumo, ¿no?, que reacciona automáticamente. Bien, empezamos por aprender a identificar los desencadenantes, esos desencadenantes, y a observar cómo se conducen a una cadena de sensaciones, ¿no?, que es pensamientos, emociones y conductas. Para ello se comienza la sensación con el ejercicio de meditación formal, ¿no?, que vimos hace un momento, el escáner. Primero se enseña con ese ejercicio de meditación. Vamos a hacer primero el ejercicio que vimos hace un momento, el escáner corporal, y luego recién se empieza a trabajar esta sesión, que es el objetivo, ¿no? Luego nos centramos ya en la experiencia, la práctica realizada en casa, como se dijo, ¿no?, que practiquen eso en su casa o en programa terapéutico, ¿no? Y cuáles son esos inconvenientes al comienzo que pasó en su casa, si está en la reinserción o está en ambulatorio, o en el programa terapéutico, si logró en algún momento practicar el día el ejercicio que se le había enseñado. El ejercicio central de esta sesión es justamente lo que creó, ¿no?, el doctor justamente Alan Marland, que en castellano se llama surfeando los impulsos, ¿no?, en inglés surfing urge, surfeando los impulsos. Vamos a ver el apéndice que vamos a leer a continuación, y está en sus materiales que se le va a entregar mañana. Y está justamente diseñado para transformar la relación con las ansias de consumir, ¿no?, el deseo de consumir, ¿no?, pasando ese miedo, ¿no?, a dicho estado de una actitud más amable. Es el objetivo de esta sesión, que va a ayudar de una manera que estés más tranquilo, conociendo sí ese deseo de consumir, ¿no?, pero que no te, digamos, que no te gane, que no genere justamente que es la recaída. ¿Qué dice justamente
El ejercicio de surfeando los impulsos dice de esta manera. Cierra tus ojos, ¿no? O sea, después de haber hecho el ejercicio primero del escáner corporal y la persona está tranquila, ya, ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Que es justamente cómo trabajar, cómo superar esos deseos de consumo, los cravings. Se le dice, bueno, cierra tus ojos lentamente y cálmate poco a poco. Gracias a la toma de conciencia de tu respiración, te voy a pedir que te imagines a ti mismo ante una situación que te provoca la necesidad de consumir, una situación de alguna manera, pero que normalmente no acabas consumiendo. Es decir, qué situaciones te puede provocar que consumas, pero generalmente esas situaciones no te van a llevar a consumir. Vas a imaginar esa situación. Bien, bien, me dice ya el psicólogo. Una situación que te active, pero no te lleve a consumir, no sea muy fuerte, ¿no? Como hay situaciones que son muy fuertes, graves, que sí, definitivamente va a recordar situaciones que acabó consumiendo. Pero estas no, situaciones que lo activan un poco, pero que no necesariamente consuma. Es importante que se trate, dice, de un reto, no algo nada imposible para ti. Mientras te sitúes en esa escena, te animo a que permanezcas junto a cualquier cosa que te permite estar tranquilo y seguro. Si en algún momento la situación se vuelve insoportable, o sea, estás recordando y te está inquietando, ¿no? Le decimos, puedes abrir los ojos y moverte un poco, ¿no? Tal vez podría ser una situación que desencadena deseos o impulsos para actuar de manera impulsiva, ¿no? No consciente, de una manera que no estás en consonancia con aquello que quieres ser en tu vida. Quizás estás con determinada persona, puede ser una persona en un lugar, tal vez algo que ha ocurrido en el pasado o que puedas recordar, o una situación que imaginas que podría suponer un reto. Recuerda, dice, en este escenario vas a tomar la decisión de no consumir, ese es el ejercicio, no consumir. Sitúate en esa escena, no en esa escena, y coloca y ponte justo en ese instante en el que te sientes impulsado a consumir, o sea, tienes el deseo de consumir, aparece el craving. Aquí vamos a detenernos un momento, es en el ejercicio. A menudo tendemos a ¿qué? A caer en el deseo, ¿no? O luchar por resistirlo frente a ese deseo que está apareciendo en el organismo, en todo el cuerpo, en la mente. Pero aquí vamos a explorar un poco nuestras vivencias para encontrar un equilibrio, simplemente quedándonos con esa experiencia y observándola sin reaccionar automáticamente. ¿Cómo se siente tu cuerpo?, le preguntamos. Date cuenta también de qué parte de esa experiencia te parece intolerable. ¿Podrías mantenerte con ella y ser curioso con ella? Tranquilo, dice. Recuerda que estamos practicando y tomando la decisión de no obedecer a ningún impulso que surja. Trata de mantenerte ahí, sin defenderte, sin resistirte. O sea, observa lo que está pasando dentro de ti, esos deseos que están apareciendo por querer consumir. Descubrir lo que ocurre cuando permaneces con esa experiencia y la exploras un poco. ¿Qué es lo que estás necesitando realmente? Tal vez estás enfadado, molesto, con cólera, soledad. Tal vez necesites libertad. ¿Qué necesitas realmente? Permanece con esa extraña sensación. Déjala estar. Si el deseo se vuelve más intenso, podrías imaginarlo como una ola del océano, ¿no? Si el deseo es muy fuerte, está aumentando, imagina como una ola del océano. Imagina que estás surfeando esa ola, utilizando tu respiración como una tabla de surf. Tu tarea es remontar la ola del deseo desde el momento en que empiezas a formarse hasta que de forma natural empieza a bajar, ¿no? Estás surfeando esta ola, no sucumbiendo al impulso ni siendo arrastrado por ella, ¿no? Ese es el ejercicio. Simplemente dice, observa la pauta a medida que el impulso o el deseo sube y baja, y cree que sin necesidad de acción alguna por tu parte. Todas las olas de deseo, como las olas del océano, suben y bajan, y por último se desvanecen. Observa cómo eres capaz de estar presente con esa ola en lugar de reaccionar a ella inmediatamente. Acepta ese deseo, ¿no? Es a la ola, el deseo, y permanece en él sin obedecerlo, sin cumplirlo, sin tener que quererlo expulsar. Ahora deja ese escenario que has imaginado de forma lenta y trae tu conciencia al cuarto, a la sala donde estábamos haciendo el ejercicio. Haz una respiración profunda y si lo deseas, activa un poco tu cuerpo, ¿no? Puedes moverte un momento ahí
en la silla o no dentro de la sesión. Ese es el ejercicio, surfeando los impulsos para que ellos empiecen a trabajar y a poder, ¿no? Cómo poder de una manera contrarrestar esos deseos de consumo a través de el mindfulness que en esta sesión del taller se está enseñando. Muy bien. Ese es, ahora vamos a ver la sesión 3, que trata de ver el mindfulness como un hábito diario, ¿no? Decíamos como práctica diaria, practicar el mindfulness. Acá nos dice la meditación mindfulness puede incrementar nuestra conciencia y de ese modo poder ayudarnos a hacer mejores elecciones en nuestra vida diaria. Acá se va a enseñar lo que se llama, lo que dice Marlatt, su colega, la zona sobria para respirar. Es un ejercicio que puede llevar esta cualidad de conciencia plena desde una meditación formal a un lugar no formal a la situación de la misma diaria, ¿no? Día diaria. ¿Cuál es la zona sobria? En este ejercicio la zona sobria para respirar. ¿En qué consiste? Dice, hemos estado practicando la meditación, ¿no? Durante las sesiones anteriores, ¿no? Se ha enseñado el ejercicio de escaneo corporal, se ha enseñado algunos ejercicios para manejar situaciones ante, ¿no? Como surfeando los impulsos, ¿no? Ahora vamos a comenzarlas a practicarlas, dice, en nuestra vida diaria, de tal modo que nos puede ayudar a enfrentarnos a los desafíos, situaciones estresantes o desencadenantes. Es un ejercicio útil para cuando nos encontremos en una situación de estrés o de alto riesgo, ¿no? Ante unas situaciones de alto riesgo, vamos a hacer este ejercicio. Porque acá dice, estar bajo el influjo del piloto automático, es decir, impulsivamente, es un riesgo total. Por lo que esta técnica nos va a ayudar a salir de ese estado, ¿no? Ese piloto automático que puede llevarnos a una recaída. Y este ejercicio va a ayudarnos a ser más conscientes y responsables de nuestras acciones. ¿Cuáles son esos pasos de la zona sobre? Son estos pasos que dice la primera. Uno dice S, que es hacer stop. Es decir, frente a una situación de riesgo que tengas en tu vida diaria, puede ser una discusión en casa, un problema en el programa terapéutico, algo te ha incomodado, practica este ejercicio, ¿no? Que son dos pasos. El primer paso es stop primero. Reduce la marcha en ese momento. Toma la decisión de salir del piloto automático llevando la conciencia al momento presente. Es decir, alto. No te dejes llevar por ese impulso que es lo que primero que se te viene a ti. No es la cólera, la ira, la frustración, te inunda, sino pon un stop, un alto, frente al problema que estás presentando, ¿no? No, de alguna manera no reacciones impulsivamente, sino tú mismo decir, alto, un momento, voy a meditar, stop. 2, segundo paso es observa lo que está ocurriendo en tu cuerpo, o sea, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo reacciona mi pensamiento? ¿Cómo está reaccionando mis emociones? En ese momento que estoy con cólera, estoy frustrado. Un momento. Observa eso. 3, concentra tu atención en las sensaciones que produce respirar. Empieza a trabajar tu respiración en ese momento, ¿no? Tercer paso, empieza a trabajar tu respiración. Porque sabemos que la respiración va a ayudar a que estés un poco más equilibrado, más tranquilo. Cuarto paso, incrementa tu conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Incluye las sensaciones de todo tu cuerpo y de las situaciones que te encuentras. O sea, observa más tu cuerpo. Cómo está tu cuerpo, cómo está tu respiración, cómo están tus emociones, en general todo. Concentra tu conciencia en ti. Quinto paso, con eso se acaba la zona sobria. Este ejercicio, aplica tu propia respuesta con conciencia, es decir, de lo que sería conveniente ante esta situación y cuál sería la mejor manera de reaccionar, de dar tu respuesta. Es decir, frente a un problema que has tenido, utilizando estos pasos, después de haber hecho cada paso, al fin, ahora responde con la respuesta más correcta. Y cuando uno hace el ejercicio y ya tiene experiencia en el mindfulness, está trabajando a nivel interno, ante un problema que tú tengas en la vida diaria, utilizando estos 5 pasos, te va a ayudar a que tu respuesta no sea automática, es decir, como antes, ¿no? Que impulsivamente gritabas, querías golpear algo, querías llorar, querías aislarte del grupo, sino después de haber ya practicado el mindfulness y hacer estos pasos, tu respuesta tiene que ser una respuesta más adecuada. ¿Cuál es esa respuesta?
No le digo, quién sabe, buscar ayuda, que necesito hablar con mi terapeuta, o de alguna manera ya he logrado yo superar esa emoción negativa que tuviste al comienzo haciendo este ejercicio. Por eso es importante ya este ejercicio en en la tercera sesión, que se llama zona sobria, ¿no? Lo llamamos Marlán. Y en la cuarta sesión, que nos enseña en la cuarta sesión de Mindfulness en situaciones de riesgo, se llama así. ¿Qué nos dice? En esta sesión nos vamos a centrar en estar presentes en situaciones difíciles, ya muy difíciles, que previamente han estado asociados con el consumo. Acá sí son situaciones graves donde ha consumido, donde ha recaído, ¿no? Es diferente a las otras sesiones donde era, ¿se acuerdan? En otra sesión era donde no ha recaído, donde no ha consumido, pero es una situación de riesgo. Acá son situaciones donde sí ha consumido, ha recaído. ¿Cuál es el objetivo? Dice, aprendemos a relacionarnos de manera distinta con los impulsos hacia consumir. El objetivo para ayudar a trabajar esto. Vamos a ser conscientes de ello en vez de reaccionar automáticamente frente a esa costumbre de consumir. El instructor intentará que aumente la conciencia ante esas situaciones de alto riesgo y el desarrollo de estrategias para aprender a convivir con ellas. Se comenzará recordando, ¿no?, el ejercicio de la zona sobria que se enseñó en la sesión anterior, ¿no? Esos 5 pasos. Y a continuación iré un paso más allá. Dice, se le pedirá que imagine una situación de riesgo que haya ocurrido en el pasado, como hicimos con el ejercicio de surfear los impulsos, pero esta vez nos detendremos con mayor conciencia para saber qué le pasa a mi cuerpo, a mi pensamiento, a mis sentimientos. Por último, se le pide que imagine esa elección y se pregunte qué sensaciones, pensamientos y sentimientos aparecen. El objetivo de esta sesión, justamente, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Es incrementar la conciencia de esas situaciones individuales de alto riesgo que puede generar la persona donde ha consumido, ha recaído. Esas sensaciones físicas, esas emociones, esos pensamientos que tienden a surgir en esos momentos. Por eso es importante acá practicar el componente de la aceptación. Acá es un componente fundamental, la aceptación, y empieza a practicarse acá, manteniéndose con la intensa o incómoda sensación o emoción, ¿no? Hay que aprender a aceptar esas sensaciones incómodas en vez de evitar o huir, ¿no? De esa manera, como hace una persona que va a consumir, va a recaer, sino aprender habilidades que va a ayudar a mantener ese momento y no entregarse automáticamente al consumo, a la recaída, ¿no? Un mejor aumento de la conciencia, ¿no? Conociendo cada uno cómo reacciona, cómo está su pensamiento, cómo están sus emociones, cómo está físicamente, ¿no? De una manera más consciente. Esa es la sesión. La sesión 5 ya, el trabajo fundamental es la aceptación y acción eficaz. Las terapias de tercera generación, tanto la terapia de ACT como la terapia de EFT, fundamentalmente se trabaja la aceptación. Es fundamental para tener un mejor balance en la vida, un mejor manejo. Y acá el Mindfulness también hay una sesión justamente esta para trabajar eso, la aceptación y la acción eficaz, es decir, la acción, cómo tú reaccionas, cómo respondes. Como dice acá, se trabaja de encontrar el balance entre tus aceptar pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas y entrar en acción cuando sea necesario, o sea, actuar cuando sea necesario. Decimos acá, la aceptación de la experiencia presente es fundamental e importante para el cuidado de uno mismo, aceptar las cosas. Acá se practica la técnica como la zona sobria para respirar inicialmente, ¿no?, en este ejercicio, y se refuerza con el uso con las situaciones de riesgo, ¿no?, en la vida diaria. Esta sesión pasa de notar signos de aviso y aprender a pausar, a tomar acción habilidosa, a tomar situaciones de riesgo en la vida. Es importante encontrar este balance entre aceptar cualquier cosa que surja en el momento presente, también animar una acción positiva. Por ejemplo, ¿no?, el ejemplo dice, puede ser que no tengamos control sobre todas las cosas que ocurren en la vida. Nosotros, el ser humano, no puede tener control sobre todo. Y no podemos tener eso. Hay emociones que van a surgir. Puede ser en tu trabajo, en tu familia, ¿no?, con otros compañeros, compañeras. Cuando se lucha contra esas experiencias suele surgir frustración, enfado o sentimientos de derrota. Pueden surgir desencadenantes para el consumo de sustancias, una recaída. Fundamental es cuando tú aceptas el presente,
tal cual es, ¿no? No ejerces una postura pasiva, sino más bien de involucrarte y procesar esas experiencias que generan malestar. Aprender a aceptar las situaciones y experiencias desagradables que tiene la vida, ¿no? Porque uno no puede controlar todo. Como decimos, aprender a aceptar esas situaciones que aparecen en la vida, laboral, familiar, personal, cualquier situación. Aprenderlo a aceptar, porque fundamentalmente cuando tú llegues a aceptar y no querer escapar, no querer luchar, no querer huir, vas a dar un paso fundamental para superar situaciones y no generen situaciones de alto riesgo de recaída, ¿no? Por eso el objetivo de esta sesión es introducir y cultivar una relación diferente frente a las experiencias no deseadas, ¿no?, que tenemos en la vida, como la incomodidad del craving, ¿no? El craving genera una incomodidad, esas sensaciones, esas emociones de malestar, ¿no? De esa manera, fundamentalmente tratando de aceptar, desde la aceptación de tu cuerpo físicamente que genera el craving, en tu mente, y es una aceptación incondicional, fundamentalmente. Ese es el objetivo, que aprendas que la aceptación es importante, fundamental para tener el equilibrio y para aprender a manejar esos problemas de la vida diaria. Es mucho riesgo, que es una eminente recaída, una situación de alto riesgo. Bien. Esta es la penúltima sesión, que es, le dicen, ver los pensamientos como pensamientos, ¿no? Es una técnica también, como en NAC, hay una técnica que se llama la difusión cognitiva, el mindfulness, el programa de prevención de recaídas también se trabaja cómo aprender a ver los pensamientos, como que son pensamientos en sí. ¿Qué quiere decir en esta sesión? Se explora que la mente, que llamamos conciencia, y su relación con sus pensamientos, como un foco de experimentarlos simplemente como son pensamientos, incluso cuando sean reales. Miremos justamente el papel que juegan esos pensamientos. También esos pensamientos juegan un papel en la recaída. Hay pensamientos específicos que parecen especialmente muy problemáticos, ¿no? Por eso, en esta sesión se va a introducir la importancia de la actividad mental y notar que cómo tu mente divaga, ¿no?, de un momento a otro. Y se empieza esta sesión, se dice, vamos a empezar tú a etiquetar, ¿no? Etiquetarlo, todo lo que ocurra al nivel de tus pensamientos, colocándole una etiqueta a cada pensamiento que tienes, que te genera problemas. Por ejemplo, unas etiquetas puede ser: deseo consumir, voy a recaer, soy un fracasado, todo me va a salir mal, ¿no? Cualquiera que la persona considere que es lo que piensa generalmente esas situaciones de mucho riesgo de consumo, de recaída. Entonces, se ejercita la atención y concentración para regresar a ese foco de la atención. Cuando estás pensando en eso, que esos pensamientos, le decimos, vamos a volver otra vez ahora a utilizar tu ejercicio de respiración, ¿no? Lo que se le enseñó anteriormente, ¿no? El ejercicio del escaneo corporal, ¿no? Y se va a trabajar el cambiar ese foco del pensamiento que estás teniendo, comenzando a experimentar los pensamientos, ¿no? Como decimos, son pensamientos, como palabras, imágenes en tu mente que tú puedes elegir si creerles o no. Simplemente son pensamientos. No es lo que eres tú en realidad, sino solamente son pensamientos que es propio del momento que estás en riesgo de consumo. Y ahí se enseña el ejercicio, con el ejercicio de un escáner corporal, un ejercicio mindfulness, para que el consultante, el cliente, empiece a visualizar que solamente son pensamientos que puede pasar y ha tenido en el pasado. Y finalmente ya otro también del ejercicio es ya pensamientos que son más asociados o creencias con una recaída, ¿no? Es decir, a ver, ante una recaída, ¿qué pensamientos generalmente tú te has dicho, ¿no?, ante una recaída que has tenido en el pasado, ¿no? ¿Cuáles eran esos pensamientos? ¿No? Un consultante, un residente me va a decir, sí, terapeuta, psicólogo, Iván. Yo recuerdo que siempre decía, necesito consumir para aplacar mis problemas. Es absolutamente necesario consumir para salir de este problema. O tengo que hacerlo, si no, no me voy a sentir bien, ¿no? ¿Cuáles son esos pensamientos que tú tienes propios, producto del consumo, ¿no?, de la recaída?
Entonces, también ahí, identificando esos pensamientos directos, porque hay que identificarlo con el consultante, con el cliente, cuáles son esos pensamientos directos de consumo de recaída. También se utiliza el ejercicio donde se le dice, vamos otra vez a practicar el ejercicio de la respiración, y después de practicar el ejercicio de respiración, ¿no?, en su escáner corporal, o otro ejercicio más que se puede trabajar, vas a aprender a identificar que esos son solamente pensamientos, ¿no?, que están dentro de ti, ¿no?, y solamente están dentro de tu mente. De esa manera el paciente, el consultante va a darse cuenta de esa experiencia, que justamente como el ejercicio dice, ver los pensamientos como son pensamientos nomás, no es concluyente, no es que tener un pensamiento significa que tengo que consumir, voy a recaer, no, sino aprender de una manera, ver de una manera ya externa, de una manera diferente, lo que ocurre en situaciones de riesgo, ¿sí? Ese es el ejercicio. Por eso el objetivo de la sesión es reducir el grado de identificación entre los pensamientos y reconocer que se puede salir de esos pensamientos sin ser atrapados, ¿no?, por ese pensamiento de consumo. Y tratar ese ciclo de recaída, porque la recaída tiene todo un ciclo, todo un patrón, ¿no? Y tú puedes salir de ese patrón, ¿no?, de ese patrón, de ese proceso que genera la recaída, ¿no?, utilizando este ejercicio que se está practicando, como hay otros alternativas. Y esta es la última sesión, ¿no? Con esto se acaba la sesión del programa de prevención de recaídas basado en Mindfulness, que es Mindfulness ya como un estilo de vida, no se cierra el taller, ¿no? Un poco acá se realiza la revisión de las técnicas que se han entrenado desde la primera sesión, ¿no? Todas las técnicas, ¿no?, que han practicado, cómo se puede emplear justamente en la vida en general, ¿no?, que va a ayudar bastante a superar justamente los pensamientos, los deseos, los impulsos. Y otra cosa importante en esta sesión final, sobre la importancia de que exista, que toda persona que tiene problemas de adicciones necesite un sistema de apoyo de recuperación, es decir, el grupo. Nosotros en el hospital lo llamamos grupo de seguimiento, en los centros terapéuticos se conoce como grupos de reinserción, ¿no? Es importante esto, en esta sesión enfatizar. Se reflexiona sobre lo aprendido en el programa, ¿no?, formulando planes individuales para la práctica del mindfulness en la vida diaria, ¿no? Por eso es importante un programa de tratamiento en adicciones, tener un grupo de apoyo, un grupo de soporte, es crucial para el camino. Eso va a ayudar bastante, va a ayudar a reconocer signos de recaída, ¿no?, y encontrar una ayuda cuando la persona se sienta en riesgo. Yo es justamente así en el hospital, antes de la pandemia, tenían los grupos todos los sábados, venían personas, pacientes, consultantes con un mes de abstinencia, otro más de 5, 10 años de abstinencia venían al grupo, ¿no?, y con la familia que participaba del grupo. Por eso es importante el grupo, para terminar esta sesión fundamentalmente, que es importante. Y que la práctica del mindfulness es importante para poder superar y tener un mejor nivel de conciencia plena, y nos va a ayudar a que tengamos un mejor compromiso y compasión. Bien, por eso el objetivo de esto es, del taller, de esta sesión final, es resaltar la importancia del grupo de apoyo, fundamentalmente, y de la práctica diaria, que es importante practicar el mindfulness. No es que yo te enseño hoy día y ya voy a dejar de practicarlo, no, tienes que practicar todos los días. Yo les digo a todos mis grupos, yo he aprendido hace 10 años esto ya, y hace 10 años lo he practicado. Al comienzo era difícil practicar, estar ahí concentrado durante 10, 15 minutos. Ahora yo puedo practicar 40, 60 minutos, puedo hacer un ejercicio mindfulness, porque he logrado con los tiempos, con la práctica, poder tener mejor nivel de atención y concentración. Y los efectos son beneficiosos, ¿no? Como ustedes ya lo conocen y ahora han podido verlo, ¿no?, en la presentación de esta clase. Y acá está el registro, ¿no? Hay un registro también para practicar el mindfulness, ¿no? Acá está el registro, ¿no? Eso lo van a tener mañana en sus materiales, ¿no? Es de lunes a domingo. ¿Cuánto tiempo practico? Puede ser dos formas, ¿no? Forma formal, es decir, un lugar adecuado, sin ruido, sin silencio, o una manera informal, lo puedo hacer al desayunar, al ir a mi trabajo, al ir al gimnasio, al estar un momento ahí en casa. Como ese registro diario, que es importante
para que uno ayude a practicar y a trabajarlo. Y acá, bueno, para finalizar, acá hay libros también que uno, si uno quiere más conocer más a profundidad, yo recomendaría, ¿no? Acá en Perú hay editoriales que venden justamente este editorial de CLE, ¿no? De CLE. Justamente ahí está el libro, uno de los guías que es Prevención de Recaídas en Conducta Basada en Mindfulness, de justamente Alan Marlatt, ¿no? Que fue uno de los pioneros, como decía al comienzo, y otros libros de Mindfulness, ¿no? Y hay también en internet, puede conocer. Bien, para finalizar con esta frase que me gustó, cuando lo vi dije, lo voy a poner en el grupo hoy día. ¿Qué es esto? Con esta frase quiero terminar esta clase de hoy día, que es el programa de prevención recaídas basadas en Mindfulness. Dice así: un monje se dirigió a sus discípulos portando una piedra en su mano. Le preguntó, ¿cuánto crees que pesa esta piedra? Los discípulos contestaron varios pesos aproximados. A su respuesta el monje añadió, no importa cuándo pese la piedra, dependerá del tiempo que la sujete. Si la sostengo un minuto, no habrá problema. Si la sostengo una hora, comenzará a dolerme el brazo, y si la sostengo un día, mi brazo comenzará a entumecerse y bloquearse. El monje continuó, el peso de la piedra no cambia, sin embargo, cuando más tiempo la sostengo, más pesada se vuelve. Y continuó, las preocupaciones en la vida son como la piedra. Si piensas en ella un rato, no pasa nada. Si piensas algo más, comienzan más de lo normal, comienzan a molestarte, y si piensas en ellas todo el día, acabarán ahogándote y bloqueándote. Así que recuerda, suelta la piedra, ¿no? Con esto quiero terminar esta sesión de hoy día y espero que haya sido de provecho en ustedes, y con esto estoy terminando esta clase de hoy día, que es justamente cómo aplicar el mindfulness en la prevención de recaída que hoy día he enseñado. Bien, ¿alguna pregunta de ustedes, alguna inquietud que quisiera realizar? ¿No? Abren su micrófono, yo gustosamente le respondo. Bien.